Gracias a Dios, porque estamos viviendo su fidelidad, estamos escuchando su reporte y comprobando cada día que Él está habilitándonos. O sea, nadie aquí nos paramos el cuello y decimos, yo lo estoy logrando. Estamos bien conscientes que se trata de su fidelidad a nuestra vida y esa comprobación nos habilita para participar en que otros hermanos y personas que aún no son hijos de Dios puedan descubrir y comprobar esa fidelidad en sus propias vidas. Y vamos a darle gracias hoy por permitirnos ser miembros de su familia. Y al hacerlo, yo te invito a que dispongas tu corazón sentado a la mesa de Abba para que Él hoy continúe este trabajo de amor, de poner, de servir ante tu corazón la verdad que Él quiere escribir allí para que la puedas vivir en su poder. Acompáñame, por favor, a dar gracias. Padre amado, tu reporte nos llena de gozo, nos llena de paz, afirma en nosotros la esperanza que vive allí, porque nos has prometido que tú te responsabilizas de todo nuestro pasado, que vives responsablemente en nuestro presente y que tú aseguras nuestro futuro. Y estás en el proceso de traer nuestro corazón a vivir ese reposo, porque tú eres fiel y poderoso para cumplir lo que has prometido y para completar lo que has iniciado en nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos venir como hijos amados a sentarnos a esta mesa asombrosa que está preparada para nosotros. Padre, remueve toda distracción, porque esta mesa nos has dicho que la sirves en presencia de nuestros enemigos, y el trabajo del enemigo es buscar robarnos la atención y todo lo que conlleva el recibir esta mesa. Así que, Padre, en presencia de nuestros enemigos, tú pon un cerco de protección alrededor de cada corazón, de cada mente de tus hijos, para que podamos, en la libertad que produce tu espíritu, recibir con mansedumbre la palabra que has preparado para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pues crecer en la convicción de que somos hijos amados, que somos herederos, que somos todo lo que nuestro Padre haya no solamente hablado, pero puesto por escrito, es un producto de la renovación de nuestro entendimiento. Y se está aclarando en cada uno de nosotros que la parte responsable de renovarnos es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la parte responsable de permitir esa renovación soy yo para mí y tú para ti. Y también estamos quedando claros en que nos toca participar, en que la verdad y la justicia estén disponibles en amor a todas las personas en nuestro entorno. Y eso enmarca nuestra realidad aquí en la tierra. O sea, Jesús dice, no temas. Es como preguntarte, ¿qué razón tienes tú para tener temor? Y obviamente eso expone un montón de razones que todavía funcionan en nosotros, pero la verdad es, Jesús nos pinta el cuadro y dice, mira, estás en la mano de mi Padre y nadie te puede arrebatar de allí. Y esa realidad está confirmada en tantas promesas escritas en la Biblia. Pero eso nos hace conscientes de, bueno, si hay lugar todavía para que algo me haga temer, yo necesito permitirle a Dios cumplir su pacto conmigo. Y la única manera en que eso no funciona, vamos a verlo desde ese prisma, la única manera en que el pacto no funciona es cuando yo no lo permito. Sí, porque en el pacto no hay exigencia de que yo cumpla esto y aquello para merecer.
es un compromiso absoluto de Dios conmigo y contigo para que resultemos funcionando correctamente en la relación eterna que nos corresponde. Pero cuando por ignorancia o por necedad, son las únicas dos opciones que nos toca a nosotros enfrentar. O sea, no sé cómo, pues no camino en el cómo le permito a Dios cumplir su pacto. Y la necedad opera cuando ya Dios me mostró el cómo, pero en el momento en que viene el temor, por ejemplo, yo elijo seguir sometiéndome al temor, aceptando ser regido por temor. Y estoy usando temor como un ejemplo. Puede ser cualquier otra cosa que no es divina. Cuando yo elijo darle razón a esas cosas, entonces me estoy sometiendo a vivir bajo ese régimen, aunque yo tengo la promesa y el pacto de ser hecho conforme a Jesús. Y esa es una de las cosas, creo yo, que cuando un hijo o una hija de Dios viene a la realización de cómo funciona esto, entonces le permites al Espíritu Santo caminarte directamente a donde están esos asuntos que todavía tienen reclamos en tu corazón, para que tú vivas el proceso tan sencillo, fíjate, de confrontarlos correctamente. Y hoy quiero caminar de una vez a lo que vamos a estar viendo, y todos ustedes tienen ya en los recursos enviados este gráfico. ¿Sí? Así que si no lo has revisado, por favor, con el Espíritu Santo, nunca le des a nada del ebook por tu propia cuenta. Esa es la mejor manera de autoengañarte. El proceso del ebook debe ser un proceso exclusivo del Espíritu Santo contigo. Y si tú utilizas el recurso para participar con otros, asegura que las personas con las que lo compartes dan el paso de fe de decir, vengo a sentarme a la mesa de Abba, no porque es domingo en la mañana, ¿te das cuenta? No, es la mesa de Abba en mi corazón ahorita para que Dios trabaje en mi corazón y se establezca esto que Él quiere entregarme en mí. De otra forma, vamos a perpetuar o por lo menos a demorar extremadamente el cumplimiento de lo prometido en nuestras vidas. Entonces, asegura que este recurso del ebook es un recurso del Espíritu Santo para usarlo contigo. Así como la Biblia. No sigas leyendo la Biblia por tu cuenta. Es un recurso del Espíritu Santo contigo. Es la espada del Espíritu. Recuerden que hace unas sesiones atrás hablamos del problema de vivir en la suplantación de Dios. Traer a Dios suplantado por ti mismo, por otras personas, por cosas, por objetos, por creencias. Todo eso es algo terrible que tiene que resolverse en los hijos. Y entonces entiendes por qué Jesús instruye y dice, reconoce quién eres, Padre nuestro, reconoce dónde está el Padre, que vives en mí, que estás en los cielos, en mi espíritu. Y luego, ¿qué sigue? Santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que no haya nadie ni nada en mí que ocupe tu lugar. Bueno, este recurso del Espíritu Santo, ¿qué ilustra? Pues ilustra que hay un pacto. Empecemos en el lado izquierdo. Y que el Espíritu Santo opera para mostrarte cada promesa, cada asunto de este pacto que tú necesitas recibir. ¿Sí? Acuérdense que la semana pasada empezamos diciendo, Dios te dice, abre tu boca y yo la llenaré, ¿no? Entonces, fíjate, ahí está Dios para darte, pero si yo no abro mi boca, pues eso se queda fuera de mí. Muy bien, una vez que recibes, ¿qué va a hacer Dios? Pues va a trabajar en el proceso de la justicia, ¿sí? Las 3 convicciones por las que tenemos que pasar en cada situación. Entonces, esto es algo que no va a cambiar, amados hermanos. Si tú quieres ver el fruto de Dios en tu vida, recibe promesas para ir a justicia. Ir a justicia quiere decir que el Espíritu Santo pueda convencerte de pecado. Si quieres justicia, convicción de pecado.
Ahí empieza la justicia. Porque si no se rompe el engaño en mí de qué cosa dice Dios que es pecado en mi vida, pues entonces esto nunca va a parar, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, déjame preguntarte muy sencillamente, estamos usando como ejemplo el temor. ¿Vivir temor es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque suplanta a Dios, ¿sí? Someterte al temor es hacer a un lado a el Dios paz, ¿te das cuenta? Y honrar al temor. Y esto es algo que el Espíritu Santo tiene que trabajar en cada corazón, porque estamos totalmente adaptados a vivir en temor, ¿sí? Lo aceptamos como algo normal, así es, pues ¿qué le vamos a hacer? Y tenemos un montón de justificaciones. Pero si tú vas a vivir santificación verdadera, la que opera el Espíritu Santo, este Dios ajeno necesita ser traído a juicio. ¿Sí? Y ocurre cuando tú reconoces este corazón que ha nacido de Dios, no se somete al temor. Y Padre, ¿por qué hay cosas que me quieren jalar para allá? Entonces, la práctica del juicio, de la justicia, es que el Espíritu Santo pueda traer cada una. Imagínate el catálogo de cosas que hay que traer a juicio para que tú reconozcas ese pecado, te arrepientas de ese pecado, no en culpa mía, no, en la esperanza del juicio. Si Padre, ya reconozco que esto ya no puede seguir y vengo a presentarme para que la justicia, porque pecado, justicia y juicio, ¿verdad? Las tres convicciones. La justicia que que Jesús ha comprado, se haga realidad en mí y esto que ha estado operando en mí sea removido. Bueno, fíjate, es tan sencillo, porque una vez que confiesas el pecado adjunto a la justicia, ¿qué sigue? Pues que Dios ejecute el juicio. Y esa operación divina va a resolver esos vicios, esos patrones de vida, esos estancamientos, derribar esas fortalezas. Es bien sencillo, porque tú y yo no vamos a hacer el trabajo de ganarle al diablo y derribar todo esto que yo traigo aquí por 50 años. No. Es una intervención de Abba, ¿sí? Y se acaba. Así. Eso es nuestro Padre. Moisés obedeció el levantar la vara de Dios en su mano y declarar las palabras de Dios. Sencillo. Y Dios obró lo que dijo. Elías obedeció en preparar el altar y declarar lo que Dios había puesto en su boca. Y Dios cumplió enviando fuego del cielo. Jesús obedeció, escucha, en declarar lo que el Padre puso en su corazón y Abba cumplió cada vez. Y tú y yo tenemos que ser habilitados para lo mismo. ¿Y sabes dónde eres habilitado? Cuando aprendes a dejar de ser esclavo del pecado. Y comprendes esta regla de los hijos dada por Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. A ver, escucha. Sin condenación. Escucha en fe. Escucha a tu Padre en amor, diciéndote, hijo, hija, todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, la mente carnal allí se hunde, ¿sí? Pero los hijos, guiados por el Espíritu, esto es algo maravilloso, esta palabra es maravillosa, porque nada que el Espíritu Santo traiga es para hundirte. Todo lo que el Espíritu Santo habla, todo lo que Jesús es la palabra, Él es la palabra, es para darte vida. Y tú puedes tardarte el resto de tu tiempo en la tierra batallando con este pecadito y el otro, o venir a las soluciones divinas, matarlo desde la raíz y dejar de batallar. Mira cómo es, entonces. El pecado está a la puerta, le dijo Dios a Adán, a Caín y a un montón de otra gente. Mientras estés en la tierra, el pecado está a la puerta. Y su promotor, el diablo, va a estar buscando que tú
obedezcas al pecado. ¿Sí? Hoy Dios quiere trabajar cosas muy, muy importantes para que podamos ser estos hijos herederos oficiales del reino. ¿Qué es lo que Dios quiere darle a la gente? ¿Libertad de qué? Del pecado, de la muerte, de la injusticia del diablo y hacerlos herederos de justicia, herederos de su reino. Pero si yo soy el mensaje que Dios quiere mostrarle al mundo, la carta viva, y yo no sé vivir libre del poder del pecado, entonces Dios habla de esa condición y dice, les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Yo tengo que decirte, en mi ignorancia de estas verdades, he sido esa persona que habla de libertad, pero está viviendo esclavitud. Entonces, doy gracias a mi Padre que esa no es mi condición presente, porque por el Espíritu Santo he sido traído a comprender que el pecado va a estar presente. Estoy en el mundo, y el mundo es regido por el príncipe de las tinieblas, por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay provisión. Eso es lo que pasa. Y lo que mi Padre quiere es que yo sepa vivir en lo que vence al pecado. Escucha estas palabras. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? O sea, que haya pecado. ¿Está bien? ¿Bajo qué ley vivo yo? ¿Bajo la ley del pecado y de la muerte o bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Bueno, pues ahí está la provisión para que el pecado no sea un factor problemático en la vida de ninguno de los hijos. Pero ¿cómo entro a vivir eso de manera constante, permanente? Pues tengo que venir a recibir esa verdad y permitirle al Espíritu Santo procesar los engaños que yo traigo puestos y que hacen que en el momento en que el poder del pecado se presenta y ejerce todavía un jalón aquí adentro en mí, sea lo que sea. Por eso Dios nos da el ejemplo de temor, ¿no? ¡Pum! Me entró el temor. No te entró el temor, te sometiste al temor. Antes eras su esclavo, pero ahora no eres su esclavo. Ahora lo que vives es porque eliges someterte. Vamos a entender eso claramente. Romanos capítulo 6. Ahí Dios nos explica cómo es que nos trae a libertad absoluta, de un tajo. ¿Y cómo lo hace? Romanos 6:7 dice lo siguiente. El que ha muerto, repito, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora escucha, eso es una condición. El que no ha muerto no ha sido justificado del pecado, se sigue siendo su esclavo. Justificado quiere decir se le ha hecho justicia. Bueno, ahí Dios no está hablando de una cosa, dice de todo el paquete. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿yo ya morí o todavía estoy vivito y coleando? Pues ese es el versículo 7 de Romanos 6. Los primeros 6 versículos son para informarme por el Espíritu Santo que yo debo estar claro y estar viviendo la realidad de que el día que creí, el Padre me bautizó en Cristo para muerte y resurrección. Y me lo hace saber en esos versículos y es muy importante que esto lo traigas escrito, ¿no? Versículo 4 dice, no sé, estoy personalizando, que fui bautizado en su muerte para muerte, de manera que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, yo también ande en vida nueva. Bueno, pues Romanos 6:6 dice que yo debo y tú debes saber esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que mi cuerpo de pecado, no habla del cuerpo físico. Tu cuerpo físico es ahora un templo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Está hablando del cuerpo de pecado. Cuerpo de pecado es el espíritu humano, el esclavo del pecado, el hijo de Adán, para que mi cuerpo de pecado fuera destruido y en consecuencia yo ya no sea esclavo del pecado.
Y entonces el Espíritu Santo afirma, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, esto que ves allí en el centro de esta filmina ilustra este proceso divino que tiene que operar el Espíritu Santo en los dispuestos. ¿Sí? En el lado izquierdo es como ahorita Dios está alumbrando tu entendimiento. Si estas cosas no están escritas en ti, entonces tienen que ser reveladas a ti. Eso es servir la mesa. ¿Sí? Y velo así deja que el Espíritu Santo te lo ordene así en tu entendimiento. Me siento a la mesa para que Dios ponga frente a mí las cosas que Él quiere hacer eternas en mí. Ahora, si tú ya tienes esto escrito en ti, pues hoy sencillamente Dios está arraigando esto, esclareciéndolo más en ti y todo eso, pero nunca te hagas trampa. Nunca le des por el lado, no, yo ya sé de eso. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no, Padre, da testimonio a mi espíritu si esto ya está escrito en mí, si esto ya vive en mí, ¿sí? Y permítele entonces a Él hacer el trabajo. Bueno, entonces te das cuenta, una solución de fondo, de raíz, eterna, poderosa, que lleva la firma de Dios de una verdadera salvación. Y entonces, si yo acepto esa realidad que ya se me dio, pues entonces tengo que ser habilitado para vivirla. ¿De acuerdo? Y aquí viene la cosa. Fíjate, ya vamos a caminar en el entendimiento de que el Espíritu Santo nos trae a esta verdad, la recibimos y empieza las tres convicciones. Pero ahora no se trata del temor como pecado, de esto, no, se trata del paquete del pecado completo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Eso está en Romanos 6 también. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de ti. Ya no estás bajo la ley. Ahora estás bajo la gracia. Una vez que permites que esa verdad quede registrada como promesa, ese es cuando tú, ¿cómo sabes que le permitiste a Dios servir la mesa? Porque saliste de allí con promesas que Él va a cumplir. ¿Y qué pasa con las promesas que Él va a cumplir? Vamos a juicio. ¿Sí? Eso es cómo se cumple la promesa. Vamos a juicio, a que se desbaraten las obras del diablo, el engaño en el que yo he estado caminando, estos engaños teológicos que traemos puestos de, bueno, esa es la meta, pero Dios sabe. ¿Quién habla de Dios sabe? El diablo. Génesis capítulo 3, sabe Dios, que el día que coman del fruto van a ser como Él, sabe Dios. Cada vez que te venga el enemigo con esa, aguas. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos carne, Dios sabe esto. No, Dios sabe a qué se comprometió Él contigo. Dios sabe que es su pacto, su promesa, santificarnos por completo. Porque ese asunto de seguirnos aceptando, contaminados de pecado y sirvientes al dominio del pecado es el engaño del diablo. Tu redención es perfecta y nos toca vivirla. Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. Gracias, Padre. Llévame a juicio entonces. Y ahora viene cómo vivo entonces lo que siga. Pues una vez que vives el arrepentimiento de haber aceptado que el pecado es normal, porque estás en un cuerpo terrenal, y todas las cosas que el Espíritu Santo tiene que desarmar, y tú recibes la justicia, Dios el Padre va a aplicar su juicio, va a romper esas fortalezas en ti. ¿Ya? Está hecho. Pero eso no quiere decir que el pecado va a dejar de darte guerra. ¿Estás conmigo hasta aquí? Esto es bien importante, hermanos, porque esto es una cosa de todos los días. El pecado está presente. En Hebreos capítulo 12 dice que el pecado nos asedia. ¿Tú sabes qué es un asedio? Es un constante forcejeo por penetrar, por meterse, por ganar. ¿Y por qué permite Dios ese estado, esa situación, que sea un asedio constante si Él nos prometió paz y nos prometió descanso y vamos a estar allí? ¿No? No, espérame. Es que ahí está la gloria de Dios y ahí está lo hermoso de todo esto. Es que
Una vez que se rompa en ti el engaño de que porque hay pecado hay problemas, de que porque hay tormenta la cosa está mal, de que porque no hay dinero estamos en crisis, todos esos engaños, ¿qué hacen? Escucha esto, ¿sí? Cada engaño va en contra de Dios contigo. Hay tormenta y hay peligro. ¿Y tu padre, qué le pasó? ¿Por qué hay tormenta? ¿En qué cambió su fidelidad? ¿Qué? No hay dinero, hay crisis. ¿Y tu padre ya dejó de ser proveedor porque no hay dinero? ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo todo engaño busca romper tu conexión con el Padre? Y por eso tiene que ser confrontado. Y del pecado, como un todo, tiene que ser resuelto en el corazón de los hijos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahí está la clave. Entonces, fíjate, todo lo que proviene de fe, si todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿qué es todo lo que proviene de fe? Es verdad, es santo, es bueno, es divino. Y si el Espíritu Santo está alumbrado en tu entendimiento, pues se te facilitó la vida. Porque la distinción entre todo lo que no proviene de fe y lo que proviene de fe es muy sencilla. Lo que proviene de fe es a lo que Dios se ha comprometido contigo. Y lo que no proviene de fe es donde tú no ves un compromiso de Dios contigo. Y aceptas ese vacío, ese hueco en el pacto. Sí, Dios me prometió perdonarme, pero yo soy responsable del pasado, por ejemplo, o qué sé yo, tantas cosas. Entonces, vienes a juicio, Dios te camina por las 3 convicciones, se tienen que dar en tu corazón, para que quedes convencido de juicio. ¿Sí? Sí, Padre, yo he estado obedeciendo al pecado porque el Espíritu Santo te muestra ese engaño. Lo confiesas. El que no confiesa, no alcanza. Es una regla. Pero también confiesas la justicia. Y luego el Padre aplica la solución y confiesas el juicio, porque eso tiene que ser tu resultado final. ¿Quién eres? Fui a juicio. Se me hizo justicia. Ahí viene el pecado. Ya pásate, por favor, del estado. Estamos en el centro de esta ilustración. Del lado izquierdo, pásate al lado derecho de la ilustración del centro. Ahí están las tablas vivas de tu corazón. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Está escribiendo. ¿Sí? ¿Escribiendo qué? Que fuiste justificado del pecado, porque has muerto. Y el que trae eso escrito aquí, cuando se presenta el pecado, no hay conexión. Sí, el pecado y el diablo y todo el mundo puede venir a reclamarle a Cristóbal, el viejo hombre, y está en todo su derecho y hablan, todo eso puede ser muy cierto, pero Cristóbal, el nuevo hombre, nada que ver. Ahora, ojo, eso escrito tiene ahora que ser habilitado. Si ya la operación divina está culminada, tengo clarísimo por el Espíritu Santo que ya no soy esclavo del pecado. Y entonces fíjate lo hermoso. Y todo esto está en Romanos capítulo 6 y avanza al capítulo 7 y 8 y demás. Pero en Romanos capítulo 6 no termina con decir que mi viejo hombre fue crucificado y ya no soy esclavo del pecado y que he sido justificado por haber muerto al pecado. Ese es solamente el inicio, ¿sí? Dios me da allí instrucciones muy claras en los versículos que siguen. Y lo primero que me dice es, así como Cristo resucitó y Él ya no muere más, al pecado murió una vez por todas. Y de ahí en adelante resucitó y ya no muere. Fíjate lo que dice ahora el Espíritu Santo. Dice, considérate pues muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese considérate pues es acéptate en esta realidad. Acéptate muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Cómo te ves tú ante el pecado? ¿Cómo funcionan las cosas en tu entendimiento ante el pecado? Que te asedia, que exige que lo obedezcas, cuando te provocan, cuando te faltan al respeto, cuando surgen pasiones deshonestas que no están todavía desarmadas adentro de ti, etcétera, lo que sea. ¿Qué pasa en ti? Y entonces viene la instrucción.
Si yo me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios, entonces, Padre, ¿qué hago cuando se presente el pecado? Porque pues ahí está asediando. ¿Listos? Romanos 6, 12 al 14. Fíjate lo que dice Dios ahí. No reine, pues, el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Vamos a empezar con eso. Queremos hablar de reino, ¿no? Oficiar el reino. Pues tenemos que saber ser oficiales del reino contra, ¿qué? El pecado. Ahora, Jesús nunca tuvo la experiencia de ser esclavo del pecado. Yo sí. Ya no soy esa persona. Pero lo que no está renovado en mi entendimiento sabe una cosa, sabe ser esclavo. Tú quieres entender el corazón de la renovación, es la transformación de un raciocinio, de una manera de pensar que es esclava por diseño, por naturaleza, a un entendimiento donde no existe esclavitud, donde no se da eso. Y eso es lo que el Espíritu Santo tiene ahora que trabajar en ti y en mí. Pero ocurre con tu participación consciente y voluntaria. Señala esas dos palabras, consciente y voluntaria. Estar consciente no quiere decir que tu voluntad está unida a lo que ya estás consciente de. Entonces el pecado viene a asediar. Eso es lo que ha hecho siempre. Y yo en mi ignorancia siempre me sometía. Pero ahora viene Dios con esta palabra de promesa, de garantía, de libertad, que dice, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahí empieza el ejercicio, ¿sí? ¿Viene? No. La respuesta es no. Pero espérate, falta más. Dice, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad para obedecerlo. Tus miembros, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. No le presentes tus miembros para obedecerlo. Viene el temor. Acepto vivir temor. Le presenté mis miembros. Viene la provocación. Acepto vivir coraje. Me lo disfrazo, me muerdo las tripas, lo que tú quieras. Pero ¿qué hice? Acepté obedecer. Ya tengo el dictamen divino. No reine, pues, el pecado en tu cuerpo mortal. No lo obedezcas en sus deseos que te viene a traer. No le presentes tus miembros. Entonces, ¿qué hago? Fíjate, aquí está la solución. Sino preséntate tú mismo a Dios. Me encanta cómo frasea el Espíritu Santo. Preséntate, podría decir preséntate a Dios. No, dice, preséntate tú mismo con toda la intención. Aprende a presentarte a Dios cuando el pecado te asedia. Y preséntate en el estado de tu realidad en Cristo. Preséntate como vivo de entre los muertos. Cuando Dios empezó a enseñarme a vivir esto. ¡Wow! Se acabó lo que yo batallé por más de 4 décadas de cristianismo fracasado. De anhelar agradar a Dios, pero a la hora que asediaba el pecado, resultar obedeciéndolo. Con una sencilla acción, tan sencilla, de presentarme yo mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Un Abba Padre, Abba, soy tu hijo. Ya con eso, ¿sí? El asedio ocurre, pero el hijo decide presentarse como quien es. Y esas credenciales desbaratan el poder del pecado. Te hacen descubrir, comprobar, para luego arraigar y perfeccionar en ti que tú no eres sujeto del pecado, que el pecado no tiene potestad sobre ti. Y así concluye la promesa en el versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de ti, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Unos versículos más adelante, el Espíritu Santo explica con mayor detalle y dice, ¿qué no sabes?
que tú te haces esclavo de aquel a quien eliges obedecer, sea del pecado para muerte o de la justicia para santificación. Hoy, mis amados hermanos, nuestro Padre ha querido traernos a esta invitación, ¿sí? Todos estamos saliendo de haber sido esclavos. Todos estamos en renovación. Todos sin excepción. Al recibir a Jesús, venimos a ser hijos por adopción en la gracia de Dios. Pero esta renovación no va a ser un proceso lento y tardado y en los próximos 50 años vamos a ir conociendo 2 o 3 verdades. No, 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 no y no. Esta renovación que Dios quiere operar es Él haciéndola en nosotros y Él trabaja cortando raíces. ¿Quieres derribar una torre de 50 pisos? Destruye el fundamento y se cae todita. Y es lo mismo, así trabaja Dios. La higuera fue maldita, se secó desde sus raíces, o maldecida. Entonces, lo que tú y yo somos invitados a vivir, y por eso el enfoque hoy está en esa parte central, es promesas recibidas para ir a juicio, para que una vez que recibas el juicio, se te escriba. Cuando la promesa se te escribe, ya no es una promesa a cumplirse, ya es una promesa cumplida, ¿sí? ¿Y qué falta? Habilitación para vivir esa promesa que ya está ahora en ti, ya reside allí. Pues hoy Dios te hace sabedor y sabedora de que no hay ninguna razón divina para que tú, hijo heredero, hija heredera, te sometas al pecado en ninguna de sus formas. Todo lo que no proviene de fe es pecado, porque remueve a Dios de su lugar de fiel contigo. Todo lo que proviene de fe es divino, es verdad. ¿Estás de acuerdo en que Dios vaya a esa profundidad en tu vida y pueda remover el poder del pecado de tu vivencia de una vez por todas? ¿Estás dispuesto a ir a juicio contra el pecado para que se rompa todo en ti que ha estado respondiendo? ¿Te das cuenta? Hoy Dios quiere resolver eso de raíz, que ya no es que yo batallo por aquí, hermano, y si yo le contara mis luchas. Espérame, se nos ha prometido reposo, gloria, pero mira qué es lo que vence al mundo: nuestra fe. ¿Te das cuenta? Por eso venir a que mi caminar sea en fe. Por fe ando, no por vista. No me someto a ningún razonamiento que no venga, que no proceda de un Padre fiel, etcétera, etcétera. Va a haber muchos aspectos en los que esta verdad central va a ser ahora construida en tu entendimiento como hijo en la mente de Cristo, pero primero hay que quitar la otra. Aceptas que Dios intervenga a esa profundidad en tu ser hoy. Y si lo haces, entonces, wow, tu habilitación en vivir por fe frente al asedio del pecado. Esa es la parte que es tan importante, que no quede perdida hoy. Sí, la confrontación con todo lo que no proviene de fe es pecado, es poderosísima, importantísima, pero espérame, no. Dios nunca te deja a medio camino. Él quiere que veas el cuadro. Mírate viviendo en victoria, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el asedio del pecado constante, que venga, porque cada vez que al diablo se le ocurra aventarse encima con algo, yo me presento a mi Padre y Él interviene y avergüenza al enemigo. Hoy se habló en varias maneras del punto donde nos vemos, ¿no? Ya no ser vencidos. Pero espérame, ¿sabes el punto donde Dios quiere a sus hijos? Es que el diablo huya de ti, ¿sí? Que tu presencia haga disipar a las tinieblas, rompa los esquemas del diablo. Y por eso este momento divino tiene una importancia sin par para los que estamos caminando
en ser hechos hijos, en ser conformados a Jesús. Sí, Dios quiere hablarnos del reino, de sus negocios, de tantas cosas, mis amados hermanos, pero tenemos que tener este fundamento. Muchas veces, miren lo que le pasó a estos muchachos que no entendían nada, ¿no? Vieron a Pablo que él hablaba y los demonios huían, y anduvieron investigando cómo le hacía, y seguramente estoy tomando un poquito de libertad artística aquí, pero seguramente le copiaron hasta los vocablos y todo, ¿no? Y dijeron, eran 7 muchachos, 7 hermanos terrenales, y encontraron un endemoniado para hacer su experimento, ¿no? Y le dijeron, en el nombre de Jesús al que Pablo predica, te ordenamos que salgas de este hombre, ¿no? Y se voltea el demonio y les dice, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y los agarra y los persigue y los golpea y los encuera y los avergüenza. No seas copiador, sé hijo, sé hija. Métete con tu padre a juicio. Eso es lo que todo hijo necesita saber caminar. Padre, tráeme a juicio sobre esto que no funciona como Jesús en mí. Deja de aceptarte marcado por el pecado. Si tu historia en el pasado es que te traicionaron o que traicionaste, que te fallaron o que fallaste, que pecaste o que pecaron contra ti, ¿por qué andas cargando eso como parte de tu ser? No, ve a juicio, ven a fe, y la fe exige que Dios juzgue para que tú puedas ahora vivir quien eres en Cristo, y el pecado no se enseñoree de ti, y el diablo, el que gesta o el que gestiona el pecado, huya de ti. Padre, gracias por hacer clara tu promesa y ponernos frente a este asedio que tú permites para nuestra gloria. Este asedio del pecado, gestionado por el diablo, buscando hacernos tropezar, cansarnos, fatigarnos, estar ahí fastidiando. Pero tú no lo tienes permitido para fastidio, tú lo tienes permitido para victoria. Y te damos entonces gracias porque tu compromiso, tu fidelidad, nuestra fe es que nos has dado absoluta victoria sobre el mundo y quieres comprobarla y que la vivamos no solo para beneficio propio, sino para testimonio a tu familia, al mundo, y tú mencionas aún hasta a los ángeles. Gracias, Padre, porque eres poderoso para poner por obra esto, para cumplirlo en cada una de nuestras vidas, y porque lo has hecho sencillo. Cuando venga el pecado a querer dominarte, no lo obedezcas en sus concupiscencias, ni le presentes los miembros de tu ser. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre, gracias. Llévanos ahora a juicio. Tráenos a cada uno, Padre, a la confrontación de los engaños que nos han estado haciendo vernos en una batalla sin fin, que cuesta, que duele, que atormenta, para que te creamos por la fe que Jesús gesta o que Él crea en nosotros y vengamos a la comprobación de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Eres hijo, eres hija y te toca vencer, ¿sí? Te toca vencer. Les amamos, hermanos. Bendiciones.